Hola familia, espero que estén bien, ojalá que hayan tenido una buena semana. Venimos saliendo de la conferencia de nosotros, Unión Propósito, ahora nos tocó la conferencia de plantación de iglesia, así que no sé si ustedes, pero yo estoy así como, no sé, feliz, expectante con lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia, con la Viña Reencuentro, con la Viña Chile, que salgamos a plantar iglesias y cosas así, así que espero que ustedes tengan también este sentimiento o que lo hayan llevado por otro lado o que simplemente Dios esté tratando en sus vidas. Y, y ahora vamos a tener un tiempo de oración eh, y voy a orar. Señor, gracias papá por lo que tú estás haciendo en la iglesia, Señor, en cada uno de nosotros, papá. Puedo ver, Señor, y es bacán, Señor, ver cómo tú te has estado moviendo en vidas específicas, Señor, y en nosotros como conjunto, Señor. Sigue, Señor, moviéndonos, papá. Sigue, Señor, formándonos, Señor. Síguenos enseñando a cómo hacer iglesia correctamente, Señor, porque sinceramente, Señor, no sabemos y somos incapaces en muchas cosas, pero queremos mejorar, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a preocuparnos del inválido, Señor, del que tiene necesidad, Señor, necesidad espiritual, necesidad física, Señor. Eh, Te pido, Señor, que nos ayudes a amar y ser amados, Señor, que nos ayudes a perdonar y ser perdonados, Señor. Te pido, Señor, que nos reveles, que nos muestres y nos abras caminos, Señor, para grandes cosas, papá. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Santo, Santo, poderoso, ¿quién fue y
amarnos, Señor. Como somos, Señor, con nuestras imperfecciones, Señor, nos amas y nos cubres, Señor. Revélale esto al que aún no lo siente en su vida, Señor, y no se sienta amado por ti, Señor, a pesar de que tú lo amas con todas tus fuerzas. Aunque se mande embarrado, aunque cometa pecado, Señor, tú lo amas, Señor. Tú lo amas con todas sus imperfecciones. Sí, Señor. Busco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor. Sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor. Sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí.
¿cómo estamos? ¿Cómo va este tiempo? ¿Cómo ha estado toda esta seguidilla de domingos que hemos estado preparando mensajes especiales? Ya llevamos como un mes más o menos con esto, con invitados, con programas de plantación de iglesia. Luego vinimos con nuestra conferencia. También estuvimos un plebiscito entre medio. Así que se nos cortó un poquito lo que estábamos haciendo. Ah, Primero quiero darte la bienvenida. Si por primera vez que estás viendo nuestras reuniones, si estás asistiendo a esta iglesia online media rara, te quiero dar la bienvenida. Y te quiero decir que estás en tu casa. Siéntete como en tu casa. No sabemos en cuánto tiempo nos vamos a poder volver a juntar, a reunirnos todos juntos los domingos, pero sí estamos haciendo grupos caseros. Estamos haciendo grupos conexión, estamos haciendo grupos de jóvenes, así que si tú es tu deseo participar en la iglesia, puedes conectarte con nosotros en nuestros grupos de conexión mediante Zoom y en algún tiempo tal vez nos vamos a juntar como grupos conexión o grupos de jóvenes ya presencial cada cierto tiempo para poder ir viéndonos y conociendo, tomando todas las medidas de cuidado que sean necesarias, ¿ya? Obviamente vamos a cuidar eso. Um, Eso familia, yo les extraño mucho, como les decía, con el equipo. También estamos muy ansiosos de verles cara a cara y que podamos seguir este rumbo, seguir estas metas que Dios nos puso como iglesia. Eso, simplemente vamos ahora a avanzar un poquito en estas series de predicas que habíamos empezado antes de todos estos eventos que les estaba comentando. Tuvimos varios domingos que tuvimos que ser interrumpidos. Entonces, explicarte un poquito qué es lo que estamos viendo. Hoy día volvemos con nuestras disciplinas espirituales. ¿Y qué es una disciplina? La pregunta es importante porque si decimos, hablamos de disciplina, tenemos que entender qué es una disciplina. En el diccionario dice que la disciplina es toda actividad que ejerzo una y otra vez para llegar a un resultado. También hay otra acepción de esta palabra que quiere decir que es una actividad que yo utilizo para formar orden en alguna como cantidad de personas o en alguna comunidad, para generar orden, ¿ya? Eh, entonces, en estos dos conceptos quiero que nos fijemos principalmente. Primero es que las disciplinas, como introducción, las disciplinas son para generar orden y también para generar un resultado. Es decir, hacemos estas disciplinas para tener un resultado y hacemos estas disciplinas para generar orden. ¿Y cómo lo podemos ver en nuestra vida espiritual? Porque estas son disciplinas espirituales. Vamos a generar orden en nuestra forma, en nuestra espiritualidad y en nuestra forma de ver y conocer la experiencia y la persona que es Dios. Y también generar un orden y un resultado en nuestro crecimiento espiritual. Obviamente con estas disciplinas vamos a crecer espiritualmente como lo dice, ¿ya? Entonces, para seguir avanzando un poquito, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado las veces pasadas, porque ya llevamos mucho tiempo sin hablarlo. Queremos ver, estamos estudiando esto de un libro que se llama Alabanza a la Disciplina. Si tú lo necesitas, voy a dejar en el link, voy a dejar en los comentarios, voy a dejar ahí donde puedes buscar el libro y cómo se llama y el autor. Este libro divide las disciplinas en tres tipos de disciplinas o tres grupos de disciplinas espirituales. Las primeras son las disciplinas internas, luego las disciplinas externas y para finalizar las disciplinas grupales, ¿ya? Las disciplinas internas son, por ejemplo, la oración, el ayuno, la meditación y el estudio de la palabra, ¿ya? Después tenemos disciplinas externas y luego disciplinas grupales. Nos quedan dos disciplinas internas y luego vamos a empezar con las disciplinas externas, que las vamos a hacer como de la mano de a dos, y luego vamos a terminar con las disciplinas grupales, por ejemplo, como la adoración y algunas otras disciplinas grupales o colectivas, ¿ya?
Entonces, quiero invitarte a que hoy día avancemos a la tercera disciplina espiritual, la tercera disciplina que en esta serie de prédicas que hemos tenido, que es la disciplina del estudio de la palabra. A mí esto es lo que más me fascina porque tengo dones de enseñanza. Entonces, estos dones de enseñanza no valen nada si no los nutres con carne, con estudio de la palabra, y eso es lo que yo por lo menos con mi esposa hemos estado intentando durante todo este tiempo, estudiar más profundamente la palabra y entender qué es lo que Dios tiene con nosotros, ¿ya? Vamos a orar para comenzar y va a ser bien corto, bien preciso, no me quiero exceder de los minutos, simplemente quiero avanzar en 3 puntos, como siempre, como todos me conocen, los 3 puntos sobre la disciplina espiritual del estudio de la palabra. ¿Ya? Entonces vamos a orar. Espíritu Santo, yo te amo tanto, te amamos tanto como iglesia, Señor. Hoy día queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, Señor, para ser formados como tú, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, fuerte en nuestra vida, Señor. Vengas como un soplo fuerte a nuestro corazón y nos enseñes a estudiarte de verdad, Señor. No como mirarlo simplemente o leerlo simplemente, sino que estudiarte y hacerlo práctica en nuestra vida. Así que eso, Espíritu Santo, te amamos y te pedimos que tú vengas una y otra vez a nuestra vida para ser llenos de tu enseñanza y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a avanzar en cómo entendemos la disciplina del estudio de la palabra, ¿ya? Por mucho tiempo, la iglesia, sobre todo la iglesia acá en Chile y la iglesia en Latinoamérica en general, las iglesias más de tipo carismática, han tenido como un cierto resquemor de la palabra de Dios. Yo provengo, fui por muchas iglesias cuando era niño, y por una de esas pasé por un tiempo en una iglesia pentecostal. Y habían palabras que ahora yo digo, pucha, que estaban mal, estas frases que sacaban de contexto y intentaban como sacarlas de la Biblia. Que por ejemplo, siempre estas iglesias que eran bien humildes, decían como las muchas letras matan, entonces no tienes que meterte demasiado en la Biblia porque vas a perder como el Espíritu Santo, como que vas a perder lo que Dios está haciendo con el Espíritu Santo en ti, entonces tenés que dejarte fluir en las emociones. Y sabes que la iglesia en Chile y la iglesia en Latinoamérica por mucho tiempo se ha quedado en eso, pucha, si estudio mucho tal vez voy a dejar de vivir a Jesús o dejar de conocer a Jesús y voy a dejar de lado como los milagros y las maravillas. Pero yo estoy convencido y he estudiado y con las personas que he estado estudiando este tiempo, de que cada vez que estudiamos más la Biblia, encontramos más a Jesús. Encontramos más lo que es Jesús, este Dios de amor, de misericordia y este amor de juicio, pero este juicio que viene a ser cumplido a través de Jesús. Todo esto, toda la Biblia, cada vez que me meto cada vez en los salmos, puedo encontrar cada vez más a Jesús. Cada vez que entro más en Isaías, puedo encontrar más a Jesús. Y durante toda la Biblia podemos encontrar a Jesús. Entonces, primero quiero derribar ese mito, que la mucha letra mata, sino que la letra que da vida, te llena de vida. Esa letra que viene de la palabra de Dios, te llena de vida. Entonces, como iglesia La Viña Reencuentro, estamos seguros de que solamente en la palabra de Dios podemos encontrar lo que necesitamos. Y si viene a través de los dones, de las maravillas, de la profecía, todas estas tienen que ir como escritas o tienen que ir alineadas a lo que dice la palabra de Dios. Somos una iglesia que da relevancia a la palabra de Dios, y eso lo hemos estudiado en los valores en la serie pasada de prédicas, puedes revisarla en YouTube. Hablamos sobre eso, sobre que como iglesia Viña Reencuentro y en general la iglesia La Viña,
somos personas que creen en la palabra de Dios y que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, hoy día quiero que hablemos de 3 tips o 3 puntos sobre la palabra de Dios, ¿ya? El primero es que estudiar la palabra nos alimenta de la palabra misma del Dios viviente. Lo que hace la palabra es alimentarnos, tal como cuando éramos niños necesitábamos comer, bueno, hoy día yo también necesito comer, o tal vez necesito comer un poquito menos de lo que como, pero en eso estamos. Eh, como cuando éramos niños, para crecer necesitábamos tomar leche, necesitábamos comer, necesitábamos nutrirnos. La palabra de Dios es eso para el cristiano, para los nacidos de nuevo, para los bebés espirituales y tal como para los bebés espirituales, es para los para los cristianos que llevan muchos años y tal vez por mucho tiempo se han quedado en ese estado de bebés espirituales porque no han buscado y no han entrado en lo que Dios tiene con ellos, en la palabra que Dios tiene con ellos, en la Biblia. Dios tiene tanta revelación, sabiduría en la Biblia y quiere expresarse a las personas, pero las personas no quieren crecer, no quieren llegar a ese punto en el cual Dios les dice, ya, aquí yo te digo, vaya a tener que cambiar esto, o sea, vaya a tener que corregir esto porque lo estáis haciendo, no lo estáis haciendo bien. Jesús sí hace eso y Él te invita a tomar buenas decisiones, Él siempre te invita a tomar buenas decisiones. Y el crecimiento viene al escucharlo a Él. Ahí viene el crecimiento de nuestra vida. ¿Ya? En Mateo 4:4, Mateo 4 en general, en verdad, Jesús se va al desierto y viene la tentación a él. Satanás intenta tentarlo y le dice como te voy a dar esto. La palabra dice que si te tiras y va a venir ángel y te van a agarrar y no te vayas. Como que le estaba diciendo que se tirara como de un cerro hacia abajo, de una quebrada hacia abajo. Satanás le estaba diciendo a Jesús. Y Jesús le dice, y le responde con la palabra, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de mi boca, que viene de la boca de Dios. Entonces ahí hay algo como una riqueza espiritual potente, es que nosotros no solamente vivimos y necesitamos crecer en nuestra forma natural, sino que nuestra forma espiritual necesita las palabras de Dios para vivir. Y no solamente nuestra forma espiritual, mediante la nutrición del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder vivir una vida completa, una vida llena, mediante la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, vamos a lograr tener una vida completa en Él. También en Juan 5:39, Jesús Jesús le está diciendo a los fariseos, ya ahí me corté un poquito, que escribí muy rápido y parece que tengo que hacer unas caligrafías. Jesús está hablando con los fariseos y los fariseos como que le preguntan ¿por qué dices que tú eres el Mesías? ¿Cachai? Y Jesús les dice, ustedes tienen que escudriñar la Escritura porque todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, hablan de mí. Y le dice, y vas a seguir hablando. O sea, nosotros entendemos que el Nuevo Testamento se siguió hablando de Jesús y que el Nuevo Testamento era un preámbulo, era un espejo de lo que vendría con Jesús, con este Rey de paz, con este Rey de justicia. Entonces Jesús le está diciendo como un tip fuerte, así como toda la Biblia, todo lo que está escrito se trata de mí, de Jesús. Y hoy día yo te quiero decir, si tú le tenés miedo al Antiguo Testamento, si tú le tenés terror, si tú tal vez le tenés rabia al Espíritu Santo, al Antiguo Testamento, y ver esa justicia de Dios, ver ese poder de Dios, yo te invito a conocer lo que está dentro del Antiguo Testamento, que es riqueza, es poder, es amor revelado, porque todo esto
da pistas y nos lleva a este personaje, a esta persona principal de esta historia de amor, que es Jesús, Jesús de Nazaret, que hoy día viene y te dice: ven a mí y conóceme. No solamente oye de mí, no solamente siénteme, sino que conóceme, estúdiame y conóceme cómo soy y cómo hoy día yo quiero llevarte a ti a ser una mejor persona. Lo segundo que quiero decirte hoy día es que al estudiar las Escrituras debemos hacerlo en un contexto. Tenemos que entender qué es lo que está diciendo realmente y no lo que nosotros queremos que diga la Biblia. Y eso es súper, como lo vemos muy a menudo, que sacamos un versículo y lo tiramos así como salió un versículo perfecto y no estudiamos lo que está alrededor. Y es por eso que muchas veces, y la mayoría de mis prédicas, hoy día es más una enseñanza que una prédica, y por eso quiero que entiendan eso. Hoy día, muchas veces, por lo menos yo en mi prédica, y lo que intentamos hacer con lo que nos han enseñado en el Instituto Bíblico, es que tenemos que entender los versículos en su contexto. Podemos ver los versículos en lo que está delante del versículo y lo que está atrás del versículo, es decir, los versículos anteriores y los versículos superiores, después, que vienen después. También tenemos que entender que un versículo se entiende en un capítulo completo, y este capítulo completo se entiende en el libro completo y en las figuras literarias que se utilizan en este libro. Por ejemplo, las cartas de Pablo son cartas, Romanos, Corintios, los Efesios, las cartas a Filemón, todas estas cosas son todas estas cartas son cartas, es literatura de cartas. Es decir, una persona está sentada y le mandan una carta, lee lo que está pasando y responde a eso. Eso es súper interesante porque también en la misma Biblia existen libros de otro tipo. Por ejemplo, libros proféticos en el Antiguo Testamento, o hay, por ejemplo, canciones dentro de los mismos. Por ejemplo, los salmos, muchos de ellos son canciones. También podemos entender y entender que el Génesis, por ejemplo, los primeros libros, los primeros capítulos del Génesis es poesía. Entonces, al entender esto, podemos abrir mucho más nuestra mente y entender el contexto. Otro contexto que tenemos que entender es el contexto sociocultural y temporal en el que están sucediendo las cosas. No podemos entender el mensaje de Jesús sin entender que Jesús estaba situado en un lugar específico con el imperio romano subordinando a Israel. No se puede entender la historia de Jesús y lo que está sucediendo en los evangelios sin entender lo que está sucediendo como muchos dicen, en el escenario completo. Veamos la película completa, no solamente un pedacito y la saquemos de contexto. Y muchas iglesias y muchas sectas nacen de eso, de no entender el mensaje completo, sino que sacar un pedacito y tomarla como una excusa, ¿ya? Un texto fuera de contexto sirve de pretexto, siempre es una frase que muchos dicen, y yo encuentro realmente que es importante. En 2 de Pedro 3:15 se nos señala que muchos estaban usando las escrituras para tergiversarlas y amoldearlas a sus pensamientos. Y eso no solamente pasó ahí, sino que ha pasado durante todo el tiempo. Los nazis utilizaron la palabra de Dios para decir que ellos tenían la verdad. Los comunistas utilizaron la palabra de Dios para decir que ellos tenían la verdad. Los socialistas han utilizado la palabra para decir que Dios que ellos tienen la palabra de Dios. Todos los movimientos políticos, la mayoría de los movimientos políticos han utilizado la palabra de Dios para decir que sus modelos son los modelos como de Dios.
Y hace poquito lo pudimos ver en las franjas electorales, que salían los evangélicos del rechazo y los evangélicos del apruebo. Cada uno tiene sus posiciones y está bien, pero tomando la palabra de Dios y diciendo que la palabra de Dios decía esto por esto. Y amigo, amiga, yo te quiero decir que la palabra de Dios no dice las cosas que tú quieres que decir, sino que dice las cosas que dice. Dice las cosas que vienen de la palabra de Dios. Y son palabras que se tienen que entender en el contexto de hace 2000 años. Y son verdades universales que se pueden llevar hasta el día de hoy. Pero no puedes utilizar el nombre de Dios ni el nombre de la iglesia para decir que tu camino político es el camino de Dios. Porque Dios es mucho más grande que la política, es mucho más grande que un Estado, es mucho más grande incluso que nuestros pensamientos racionales y nuestros pensamientos numéricos. Dios es mucho más grande de lo que todo lo que podrías estudiar en tu vida no alcanzaría ni a llegar la ínfima parte de Dios. Así que no quieras hacer así de chico a Dios, porque Dios es un Dios mucho más grande. Dios quiere cosas espirituales en tu vida y quiere restaurar tu vida de una forma inexplicable para el mundo de hoy. ¿Puedes utilizar principios que están en la Biblia? Sí, pero no digas que la Biblia dice cosas que no dice, porque la Biblia es un libro de amor para la redención del mundo. Y la redención del mundo solamente va a venir por la iglesia de Cristo Jesús, que se une a Jesús en un matrimonio de amor, en un matrimonio de respeto, en un matrimonio que están esperando que Jesús y la iglesia se junten y volvamos a restaurar la tierra. Pero eso va a pasar solamente con Jesús. Y Jesús es donde nosotros tenemos que mirar. No mirar nuestra moral o no mirar la moral de las personas y juzgarlas y creer que tenemos que crear un orden para que esas personas sean eliminadas, sino que el Espíritu Santo llegue a las personas. La iglesia es el método para que las personas conozcan a Jesús, no la política, no la economía. Así que eso, quería dejar en claro que no tenemos que utilizar la Biblia para nuestras propias ideologías, aunque suene muy bonito, ¿ya? Aunque suene muy, muy precioso. Algunos dicen por ahí que Jesús era el primer comunista y eso es sacar de contexto a Jesús, porque Jesús no dice eso, ¿ya? Eso quiero que lo entendamos. Y tercero, quiero decirte que el estudio de la palabra no es solamente estudiar por estudiar, sino que es estudiar por conocer a Jesús. Y este estudio es un estudio de la palabra viva y una historia de amor viva. No una historia de amor que pasó hace solamente 2000 años, sino que hace 2000 años Dios viene revelando ese amor a través de Jesús hacia nosotros. Y continúa y continuará hasta su segunda venida. Continuará revelando ese amor hasta su segunda venida y vamos a vivir en amor con Él para siempre. Hoy día quiero decirte algunas cosas pequeñas sobre esta historia de amor. Quiero decirte que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Lo podemos ver en Hebreos 4:12. También te quiero decir que la palabra de Dios trae sabiduría a tu vida. Cuando tú no entiendas qué es lo que no sé, por alguna decisión que tengas que tomar, o no entiendas qué es lo que está sucediendo en tu vida, acércate a la palabra de Dios, porque es mejor que cualquier horóscopo, es mejor que cualquier otra cosa. Es mejor que, no sé, los adivinadores o alguna gitana. Jesús y la palabra de Dios te va a traer más sabiduría que cualquier otra cosa. La palabra de Dios llena nuestras vidas de sabiduría. Y así como lo podemos ver en Proverbios 6, que dice que la palabra de Dios trae sabiduría a las personas. Lo siguiente es que al estudiar la palabra de Dios, empezamos a construir nuestra vida en las palabras de Jesús. Y eso quiere decir que vamos a construir nuestra vida en la roca firme, como lo dice Mateo 7:24. Construimos nuestra vida, al estudiar la palabra de Dios, construimos nuestra vida y nuestros conocimientos, y todo lo que hacemos lo construimos en la roca que es Cristo, y la palabra de Dios que revela quién es Cristo.
Y lo último es que la palabra de Dios no solamente para entenderla y para verla, sino que es para practicarla. Hoy día nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo y tenemos que practicar estas palabras de Dios. Tenemos que llevar los dones del Espíritu Santo a las personas. Tenemos que llenar la tierra del Espíritu de Dios. No solamente hablar por hablar, sino que practicar. Ir a los pobres, ir a los necesitados, ir a las viudas. Y no solamente decir lo que suena bonito, sino que hacer lo que dice la Biblia. Y esto mismo estaba pasando cuando en la epístola a Santiago 1:22 les dice eso. La palabra no es solamente para que las entiendan o que la escuchen, sino que tienen que vivirla, ¿ya? Tienen que vivirla. Y eso, simplemente estos 3 puntos quería dejarte en tu vida. Lo primero, entonces, era que la palabra de Dios nos alimenta y nos hace crecer. Lo segundo es que al estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiarla en su contexto, y eso nos va a traer revelación de lo que está sucediendo en este tiempo. Y lo tercero es que estudiar la palabra de Dios no es solamente estudiar, sino que es vivirla. Es vivir la palabra de Dios, es sentirla, es ser lo que Dios nos mandó a hacer, y no solamente ser unos estudiosos o unos fariseos de la palabra de Dios. Porque podríamos sabernos todos los versículos del mundo, podemos hablar lenguas angelicales, podemos ser los más bacanes dirigiendo adoración, pero si no tenemos amor por las personas, si es que no tenemos amor, nada somos, y somos solamente como un timbale que suena y suena, pero no tiene nada. Y yo te quiero invitar a que estudiemos la palabra de Dios, lo conozcamos, y cuando lo conozcamos y mediante cuando lo vamos conociendo, llenemos esta tierra de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros hacia las personas. Seamos luz en el camino. Toda la Biblia nos dice eso. Nos dice que seamos pequeños Cristos, que seamos pequeños embajadores del Rey, que conozcamos a Dios, pero también lo hagamos práctica en nuestra vida. Así que eso, familia, le pido al Espíritu Santo que hoy día llene tu vida de pasión por estudiarlo a Él, de estudiar cómo es el carácter de Dios, cómo se mueve Dios, qué es lo que quiere Dios de tu vida. Y eso, simplemente te quiero mandar un abrazo y voy a orar ahora por ti, para que Dios te desafíe a conocerlo de verdad y no a escuchar sobre Él, sino que escuchar de Él mismo, lo que Él te está hablando. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual no tenemos que desconfiar, que es la palabra de Dios que está escrita. Así que simplemente vamos a orar. Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor, por pertenecer a una iglesia, Señor, que esté tan basada en la Biblia, que esté tan basada en buscar el Espíritu Santo, que esté tan basada, Señor, en conocerte a ti y tu carácter, Señor, y tu revelación progresiva desde el Antiguo, Señor, hasta el Nuevo Testamento, Señor, en el cual podemos encontrarte, podemos encontrar a tu Hijo, Señor, podemos encontrar al Espíritu Santo bailando en una danza de amor durante cada pasaje de esta Escritura. Nos va revelando este mensaje precioso del amor de Jesús a la tierra, del amor de Dios hacia la tierra, y del Espíritu Santo moviéndose a través de todo esto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendita Trinidad, por amarnos, Señor, por buscarnos, Señor, y por elegirnos para poder ser tus emisarios, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que hoy día tu Espíritu Santo venga a nuestros corazones, Señor, y despierte un deseo sobrenatural de estudiar, Señor, de estudiarte más, Señor, y hacernos hábitos para estudiarte, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, Señor, cuando nos queramos quedar viendo tele, Señor, o cuando nos queramos poner a escuchar música, Señor, en el tiempo que hemos dedicado
para buscarte a ti y conocerte a través de la Biblia, Señor, y de la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que nuestra iglesia sea construida, Señor, en base a tu palabra, a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, y queremos mucho más de lo que tú tienes, Señor. Enséñanos mucho más a ser disciplinados contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eso, familia, les mando un abrazo grande, grande, grande. Que el Señor siga moviéndose en nuestras vidas y busquemos mucho más de lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Eso, familia, ha sido un gusto estar otra vez con ustedes, y les invito a conectarse domingo tras domingo en estas conexiones, viernes tras viernes en los grupos Conexión, los miércoles los jóvenes, y los sábados el grupo de jóvenes en general. Así que te quiero invitar a que seas parte, y si tienes petición de oración o quieres ser parte de nosotros, déjanos un mensaje en los comentarios, déjanos un número de teléfono y nosotros te contactamos para que puedas ser parte de esta comunidad de amor que estamos construyendo juntos.